Conceptos generales sobre óptica. Luz. Ya habíamos mencionado anteriormente que la luz es una radiación electromagnética, ¿sí? En la imagen vemos distintos tipos de radiación electromagnética, pero solamente una parte es visible por el ojo humano. Aquella radiación que es visible por el ojo humano nosotros la vamos a llamar luz, ¿sí? Existen distintos tipos de radiaciones que llegan a nosotros desde el Sol. Por ejemplo, los rayos infrarrojos y los rayos ultravioletas. Unos que son capaces de producir quemaduras en nuestra piel y otros que son capaces de hacernos sentir calor, ¿sí? Aquellos cuerpos que transforman algún tipo de energía en luz se los llama fuentes luminosas o fuentes de luz. Por ejemplo, una lámpara transforma la energía eléctrica en luz. Siempre es necesario una transformación de energía. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye. Siempre es bueno clasificar los cuerpos, ¿tá? En este caso vamos a clasificar las fuentes de luz. Las fuentes de luz las podemos clasificar según dos criterios, ¿tá? En el primer caso vamos a clasificarlos según su naturaleza. Según su naturaleza se pueden clasificar en fuentes de luz artificiales y fuentes de luz naturales. Es muy sencillo de darse cuenta. Una fuente de luz artificial es creada por el hombre y una fuente de luz natural es aquella que no es creada por el hombre. En los ejemplos que tenemos aparece como una fuente de luz artificial un tubo de luz, pero también podría ser un LED, una lámpara de filamento, ¿sí? Y en las fuentes de luz naturales aparece como ejemplo una luciérnaga, pero también podría ser, por ejemplo, el sol. El segundo criterio de clasificación es según su emisión. En la primera imagen vemos una lámpara incandescente. Este tipo de fuentes de luz, además de emitir luz, emiten calor. Es decir, que aquellas fuentes de luz que necesitan aumentar su temperatura para emitir luz se llaman fuentes de luz incandescentes. En el segundo ejemplo, ¿sí? Unas lámparas LED, ¿sí? Las lámparas LED no necesitan aumentar su temperatura para poder emitir luz. Este tipo de fuentes de luz que emiten sin aumentar su temperatura se les llama fuentes de luz luminiscentes. Dentro de las fuentes de luz luminiscentes se puede hacer también una subclasificación. Dentro de ellas podemos encontrar bioluminiscentes, tenemos allí el caso de la luciérnaga, fosforescentes, tenemos el caso del marcador, y fluorescentes, ¿sí? En ese caso, en esta imagen lo que vemos es el contenido de una pulsera química dentro de un vaso de bohemia con agua. La fosforescencia consta del siguiente fenómeno. Primero, un cuerpo absorbe energía, ¿sí? de la luz, ¿ah? y luego empieza a emitirla en una longitud de onda distinta. Cuando deja de absorber luz, ¿sí? continúa emitiendo. Un caso muy común, ¿sí? son las estrellas que se compran para decoración de cuartos, por ejemplo. ¿Sí? Absorben energía en forma de la luz durante el día y luego siguen emitiendo durante la noche, ¿no? A pesar de no recibir ningún estímulo. Luego tenemos las fuentes de luz fluorescentes. El mecanismo es distinto. Solamente son capaces de emitir luz cuando están recibiendo un estímulo, es decir, absorben energía de la luz y también logran emitir en una longitud de onda distinta, ¿ah? Pero cuando cesa el estímulo inmediatamente dejan de emitir luz, ¿ah? Un ejemplo son los marcadores que utilizamos y tenemos el proceso de bioluminiscencia. En este caso son aquellos seres vivos que emiten su propia luz, por ejemplo una luciérnaga y las noctilucas. Aquí lo que estaría sucediendo es que estos organismos generan una sustancia química que se llama luciferina, que al entrar en contacto con el oxígeno emite luz, ¿ah?
No todos los cuerpos emiten luz propia. Hay cuerpos que no logran hacerlo y estos cuerpos se denominan cuerpos iluminados. Por lo tanto, aquellos cuerpos que no emiten luz propia, que es necesario que reflejen la luz que emite una fuente luminosa para poder verlos, se les denomina cuerpos iluminados. Dentro de los cuerpos iluminados tenemos tres tipos: cuerpos opacos, cuerpos translúcidos y cuerpos transparentes. ¿Sí? Allí en el ejemplo vemos un trozo de hierro, el vidrio de una ventana, ¿sí? Y papel de calco. Volvemos con el trozo de hierro, ¿sí? Dice, cuerpos opacos son aquellos cuerpos que no dejan pasar la luz a través de ellos. Por ejemplo, un bloque de hierro, una pared de concreto, etc. ¿Sí? Cuerpos translúcidos, el papel de calco. Son aquellos cuerpos que dejan pasar parcialmente la luz y no ver claramente a través de ellos, como por ejemplo el papel de calco, las cortinas, etc. También podemos mencionar como ejemplos el vidrio fantasía y el vidrio esmerilado. Cuerpos transparentes son aquellos cuerpos que dejan pasar prácticamente toda la luz que llega a ellos, por ejemplo el vidrio de las ventanas. Propagación rectilínea de la luz. ¿Sí? En la imagen de esta diapositiva lo que vemos es un científico que está experimentando con distintos tipos de láser. Y vemos que siempre se forman haces de luz que viajan en línea recta, por cualquier medio homogéneo, dice además. Un medio homogéneo es aquel que presenta siempre las mismas características. La velocidad viaja a una velocidad increíblemente alta, unos 300.000 kilómetros por segundo, y es la máxima velocidad que se puede llegar a alcanzar. Para simplificar el estudio, ¿sí? Lo que vamos a introducir es un concepto nuevo, que es el concepto de rayo. En la imagen, en este caso, lo que vemos es un rayo de luz que emite un láser. Para representar la dirección y el sentido en el que viaja la luz, se utiliza el concepto de rayo. Un rayo es una recta orientada que indica la dirección y el sentido en el que viaja la luz. Cuando disponemos de un conjunto de rayos, le vamos a llamar haz de rayos. Denominamos haz de rayos a un conjunto de rayos, que se pueden clasificar en tres tipos: convergentes, divergentes y paralelos. Un haz de rayos divergentes es el que nos muestra la imagen. Si ustedes prestan atención, todos los rayos parten de un mismo punto. Por lo tanto, un haz de rayos divergentes es aquel en el cual todos los rayos parten de un mismo punto. Por oposición, podemos definir los haz de rayos convergentes. No es que parten de un mismo punto, sino que en este caso llegan todos a un mismo punto. En la imagen vemos uno formado por tres rayos, por tres láser, uno rojo, uno violeta y uno rojo. En este caso todos los rayos confluyen en un mismo punto. Un caso común lo podemos observar cuando jugamos con una lupa al sol. Vemos que la luz se concentra en un único punto, capaz de encender, por ejemplo, un papel. Y por último, tenemos el haz de rayos paralelos. Un haz de rayos paralelos es aquel en el cual los rayos no se cortan ni se cruzan, es decir, que no tienen ningún punto en común. En la imagen vemos un haz de rayos paralelos formado por 5 láser.